Y a esta hora, regáleme un fundito ahí, mi querido Juan de Dios, mi querido Germán, porque vamos a hablar de un tema muy importante, fundamentos de fe. Ya viene también la agenda cultural con Miriam Vanega Roldán, grandes invitados, pero está a esta hora el pastor Felipe Mendoza Torres. Pastor, muy buenos días, bienvenido al Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Muy buenos días, bendiciones, muy contento de estar con ustedes. Qué bueno, pastor, de verdad, recibirlo en estas mañanas, en medio de las noticias, la información. Bueno, pastor, primero que todo, hablemosle a los oyentes del Sistema Informativo Auténtica. ¿Quién precisamente es nuestro invitado del día de hoy? Felipe Mendoza Torres. Bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto, soy Felipe Mendoza, soy pastor en la denominación Asambleas de Dios, soy de la ciudad de Pasto y bueno, por muchos años he estado en el ministerio desde mi juventud y ahora me estoy dedicando en una de las áreas no solamente pastorales, sino trabajando con jóvenes acerca de un tema que es muy importante, que es la apologética, la defensa de la fe. La defensa de la fe. ¿Tiene que ver eso también con otro planteamiento suyo en los fundamentos de la fe cristiana, pastor? Claro que sí, es un tema que está muy conectado obviamente con la doctrina, con la teología. Comencé a estudiar teología hace unos años y me di cuenta que hay temas muy importantes que no solamente se debe hablar acerca de los que les interesa la teología como líderes, como pastores, sino también buscar la manera de que esa teología sea una teología y una doctrina fundamental, una teología práctica y sobre todo una teología que pueda alcanzar al perdido, en este caso a los universitarios, a los escépticos, personas que de alguna u otra manera rechazan el Evangelio. Y hay maneras como el evangelismo tradicional, que, como lo he dicho en otros espacios, creo en el evangelismo tradicional, como predicar, como hacer campañas de milagros, pero que también podemos observar el ejemplo del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, donde predica en el aerópago y por esa predicación se gana el aeropaguista y otras personas más. Entonces, a eso nos estamos dedicando actualmente. Habla usted, pastor, de llegarle a los jóvenes, pero qué tan fácil cuando tenemos una juventud tan alejada de principios, valores y familia es llegarle a los jóvenes y más a los universitarios, que se adentran tanto en la filosofía y dejan a un lado precisamente este gran impulso hacia la vida cristiana. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que radica en que ellos, la importancia de que ellos entiendan el Evangelio. Y algunos de ellos no van a entender o no van a escuchar el Evangelio como es la manera tradicional, sino que estamos yendo de pronto a la Universidad Nacional, fuimos varias veces, hemos hecho espacios también en las redes sociales, en algunos espacios también presenciales, y presentamos el Evangelio mostrando las evidencias históricas de Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de este tema, me gusta iniciar con este contraste porque hay muchos, tú hablaste de filosofía, usted habló de filosofía y mira que hay un filósofo muy importante que todos dan por sentado que existió, que fue Sócrates. Incluso fue tan importante que hay filósofos llamados los presocráticos, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro también. Pero entonces, solamente conocemos el testimonio de Sócrates, la vida y obra y filosofía de Sócrates, por el testimonio de solamente dos personas que fueron Genofonte y Platón. En cambio, con Jesús, no solamente los apóstoles y discípulos escribieron de él, hablaron de él, sino personas extrabíblicas. Por ejemplo, está Tácito. Tácito fue un historiador y un senador romano del segundo siglo, que en su obra Los Anales, en el libro 15, sección 44, habla que Jesús fue crucificado bajo la orden de Poncio Pilato, cuando estaba Tiberio César de emperador, está también Flavio Josefo, el testimonio flaviano. Este hombre habla en dos oportunidades de Jesús y dice en el libro 18 de su obra
Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3, párrafo 3, habla que Jesús fue un ser extraordinario, pero también en el libro 20, capítulo 9, párrafo 1, habla que Jesús tenía un hermano llamado Santiago. Y así muchos testimonios. Entonces, cuando ellos entienden estos testimonios y ven que Jesús no es un mito, y poco a poco ellos van entendiendo la persona de Jesús, la obra de Jesús, ellos en algunas ocasiones terminan convirtiéndose, como le pasó a muchísimos. Por ejemplo, así le pasó a varios que podemos hablar a continuación. Claro, pastor. Es una, digamos, de manejo porque, vuelvo y reitero, la juventud es muy influenciable, muy manejable, digamos, desde el punto de la filosofía, entonces ya controvierten con la misma palabra. Es complejo. ¿Cómo se desarrolla y desde cuándo se desarrolla esta estrategia de parte suya, pastor? Bueno, sí, lo hemos hecho más o menos hace unos 7 años atrás. He comenzado a hacer este tipo de evangelismo, como digo, en las redes sociales, también de manera presencial. Creo que también es importante mencionar que este trabajo, aunque no es de la manera tradicional, sí tiene buenos resultados. Mira que hubo el testimonio de un abogado del siglo XX llamado Lionel Luke. Y, y Lionel Luke fue un abogado que estaba o está dentro de los récord Guinness porque ganó 245 casos de manera consecutiva. Y él cuando estudió, él era escéptico, pero cuando comenzó a estudiar y escuchar acerca de las evidencias históricas de Jesús, comenzó a creer y se volvió un predicador, y así muchos. Entonces, creo que es muy importante también llegar a la juventud a través de estos medios. Claro que sí, pastor. Pastor, ¿cómo se conecta quien se interese en el tema padre de familia, grupo, jóvenes, aunque se ponen inquietos y dicen, oiga, a propósito de lo que está planteando el pastor en el sistema informativo auténtica, quiero conocer y saber más? ¿Cómo se conectan con esta gran estrategia y sobre todo con usted? Bueno, pueden conectarse a través de mis redes sociales. Estoy como Felipe Mendoza Torres, tanto en Facebook, TikTok, también en Instagram, y en YouTube estoy como Vida con Propósito TV. Entonces, así de esa manera se pueden conectar y también podemos dar conferencias tanto en iglesias como en colegios cristianos. ¿Cómo y de qué manera, pastor, no ver al joven como un objetivo perdido? Hay muchas familias, muchos padres de familia, muchos profesores dicen, no, la juventud ya se echó a perder, déjelos allá con su locura, déjelos a un lado y no nos desgastemos en ese espacio. Bueno, es una buena pregunta. Muchas gracias. Mira que yo creo que eso depende de la perspectiva que tenemos los predicadores, los líderes, que apuntamos hacia la juventud. Yo sé que hay pastores de adultos, pastores de niños, predicadores, no sé, de familias, pero también yo sé que Dios ha levantado un remanente de predicadores juveniles, de predicadores hacia los adolescentes. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros como predicadores, pero también de los papás. Ser predicador no es ser liberal. Un predicador juvenil no es ser liberal. Un predicador juvenil debe predicar la palabra de siempre, pero para el joven de hoy. No es cambiar el qué, sino el cómo. Y yo creo que Dios tiene su remanente aún en la juventud. Dicen los estudios que los centennials son personas que son sensibles a lo espiritual. Entonces, a esa sensibilidad espiritual nosotros debemos aprovechar para predicar la palabra de manera asertiva. Ahí tenemos precisamente el pastor Felipe, radicado en Bogotá y se ha dedicado a ir a las universidades a hablar de Jesús. ¿Ah? Les pregunta a los estudiantes que creen en Dios si existe, la mayoría contesta que no.
y él les demuestra teológicamente y científicamente que sí existe. Y les deja como tarea que investiguen. Bonita tarea la que tiene usted, pastor, y qué bonito ser ejemplo precisamente para las nuevas generaciones. Pues, pastor, gracias por atendernos. El pastor Felipe Mendoza. Recuérdeme sus redes sociales para conocer más de este gran ministerio y estrategia para recuperar, restaurar y salvar la juventud de nuestra sociedad. Claro que sí, mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok, es Felipe Mendoza Torres. Y en YouTube estamos juntamente con mi esposa como Vida con Propósito TV. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas bendiciones.